tardes, compañeros y tutor. Este es el trabajo final de las imágenes y el arte del humanismo. Es el trabajo número 5 y vamos a hablar sobre los nuevos regímenes de visualidad. Ese trabajo fue hecho por Samuel Esteban Corrales Velázquez y quien les habla, Leyones Giraldo Ríos. Bueno, entre los siglos XIV y XVI se desarrollaba en el mundo una época muy interesante en cada uno de los diferentes continentes del mundo, pero hay dos continentes que tienen una gran peculiaridad, que eran América y Europa, ya que se desarrollaban de dos formas muy distintas y eran dos épocas muy distintas, que hablamos en Europa el Renacimiento y hablamos sobre América el prehispánico, o el hispánico o el punto colonial, ya que se desarrolla tres procesos durante estos 3 siglos. América y Europa se desarrollaban de dos formas muy distintas. Europa tuvo la expansión más grande en el arte, la sociedad, la tecnología y el desarrollo humano y el pensamiento, mientras América, por otro lado, estaba en su desarrollo civil a una gran velocidad antes de su colonización. Particularidad en el arte, que era más como tipo tuilería que para otros procesos. Durante el trabajo vamos a hablar sobre los desarrollos artísticos y culturales, vamos a hablar sobre cada época y sus representantes, tanto como obras como personas, determinar las diferentes características de las distintas épocas que surgieron entre los siglos mencionados en Europa y América. Y vamos a realizar una comparativa entre dos obras artísticas de cada continente y por último vamos a responder unas preguntas. Entonces vamos a empezar con el Renacimiento. Aquí podemos ver, pues este es el mapa actual de Europa, donde podemos ver pues la gran diversidad, el punto geográfico, lo que es Italia, que es un poco más amplia, pues Francia, Rusia, es más pequeña, bueno, en comparación al siglo XIV. Este es un mapa de cómo era Europa en ese momento. Podemos notar que casi toda esta parte de acá, pues era parte de Rusia, lo que era Moscú, esta república también era parte, y en esa época se repartían por reinos o repúblicas. Podemos notar que, por ejemplo, en Italia estaba pues partido por dos repúblicas, una república y un rey y un reinado, que era pues el reinado de los Nápoles. Y Florencia hacía parte de la república que dominaba Alemania y parte de Francia. Ahora pues vamos a hablar del arte en Europa en los siglos XIV al XVI. Empezamos con el Renacimiento. El Renacimiento surge en Florencia, específicamente en el siglo XIV. Es como el punto del renacer entre lo que se venía del medioevo a lo que pues empezaba a surgir, ¿no? En este punto tenemos lo que es el nuevo pensamiento antiguo, se utiliza lo que se venía trabajando desde la filosofía. Este movimiento bueno, el Renacimiento es un movimiento que se caracteriza por pues por los nuevos pensamientos que se surgen del hombre en cuestión del antropocentrismo, o sea, el punto nuevo en lo punto religioso. Tenemos los retratos y el ser hombre. O sea, se utiliza más que todo como el pensamiento más humano, más en el punto de quiénes somos y qué era el hombre. Se tiene como una perspectiva más de la naturalidad y se empiezan pues, a crear muchas obras durante estos 3 siglos. El Renacimiento se divide en 3 etapas. La etapa 1 es el Trecento, que se da en el siglo XIV, y podemos ver una obra que pertenece a Giotto di Bonde, se llama La oración de los Reyes Magos. Fue hecha en el año 1303 al 5 aproximadamente. Y podemos notar que pues empieza a entrar lo que es el paisajismo. En esta etapa se entra lo que es el paisajismo. El punto religioso está todavía presente, pero de una manera más humana, más carnal. Y pues podemos notar aquí la cantidad de detalles, la parte humana que se tiene más en cuenta pues, el trabajo de la persona y del rostro humano, del paisajismo, creando pues como una especie de obra que todo funcione en sí. La segunda etapa es el 400 en el siglo XV. Tenemos un ejemplo que es el nacimiento de Venus por Sandro Botticelli. Aquí ya se empiezan a introducir la parte de los desnudos, donde se expone una naturalidad más humana. Esta fue hecha de 1484 al 86 y pues podemos empezar. Sandro fue uno de los principales desnudistas en dos pinturas.
Y por último, la etapa 3, que es el Cinquecento, es en el siglo XVI. Un ejemplo es la Madonna Medici de Miguel Ángel. Y pues aquí ya las estatuas ya tenían una separación de la iglesia, y pues esta fue hecha en 1521 al 34, porque pues su estructura es en mármol, y pues lo que representa es como esa naturalidad más sin perder el punto de la parte religiosa. Bueno, tenemos 6 representantes. Estos 3 primeros son Giotto, que le llaman el padre del Renacimiento; Donatello, que era el máximo escultor del Renacimiento; Leonardo da Vinci, que es uno de los más conocidos y es la máxima figura del Renacimiento, y le llamaban el artista intelectual, ya que se desempeñaba en muchos puntos del Renacimiento, tanto como la arquitectura, como la pintura, como la escultura, y pues fue uno de los actualmente más sonados en lo que se define el Renacimiento. Y los otros 3 representantes son Miguel Ángel, que es el escultor más importante del Renacimiento, que pues como estábamos mencionando ahorita, él es el que separa las estructuras esculturísticas de la parte religiosa, y luego están pues la parte de arquitectura pues, dentro de las iglesias. Tenemos a Rafael Sanzio, que es uno de los mejores pintores del Renacimiento, ya que pintaba con mano de naturalidad, se dedicaba a pintar muchos retratos. Y por último tenemos a Sandro Botticelli, que pues como decía, era un artista multifacético, que más que todo era pintor, pero se dedicaba a pintar a su mayor parte era al antiguo clásico y a desnudos. Bueno, en características y obras vamos a repartir las características como los temas. Dentro del Renacimiento tenemos el antropocentrismo, el arte religioso, el arte retratista, y por último tenemos el antiguo clásico. El antropocentrismo está muy presente respecto a lo que era el hombre como la figura humana. Entonces aquí se trabaja mucho la figura humana y pues la perspectiva del hombre. Entonces la primera obra que tenemos se llama Sagrada Trinidad con la Virgen María y San Juan y Donantes. Fue hecha por Masaccio, en 1425. Fue hecha en Florencia. Es un fresco es cuando se utiliza pigmento sobre una base, ya sea cal o yeso. La segunda es la coronación de la Virgen por Fra Filippo Lippi en 1439-47, y es una pintura que es templo sobre tabla. El temple es la primer base del óleo. Bueno, ahora entramos al antiguo clásico. Como habíamos dicho, Sandro Botticelli es el que más trabaja el antiguo clásico y los desnudos. Y pues tenemos esta obra que se llama Primavera, que esta es Venus, y estos pues son unos tipos de ángeles que acompañan a Venus. Tenemos a Cupido, tenemos pues otros personajes que acompañan a Venus, y pues como podemos notar es como una especie de imitación a la mitología griega. Fue hecha en 1477 al 82, y es una pintura en temple sobre el lienzo, y pues como estamos diciendo, pues fue hecha en Florencia. Ahora tenemos la creación de Adán por Miguel Ángel. Fue hecha en 1508 al 12, que es un fresco. Esta fue hecha en la Capilla Sixtina en Roma, y pues se trabajó sobre el yeso, que era toda pues prácticamente la estructura de la capilla. Tenemos en la parte religiosa, el Renacimiento religioso, tenemos el Virgen de las Rocas por Leonardo da Vinci, que fue hecha en 1483 en Italia. No sabemos si está en Florencia, bueno, está actualmente en el Museo de París. Esto es óleo sobre tabla. Ya empezamos a tener el óleo aquí presente, y pues se supone que esta es la Virgen y estos son los niños. Estos niños representan como la pobreza, como la parte de la posición de la Virgen, que es como la madre de todos nosotros. La otra es la disputa del Santísimo Sacramento por Rafael Sanzio. También es un fresco y está pues sobre yeso. Es un fresco sobre yeso. Está ubicada en las salas de Rafael del Palacio Apostólico de la Ciudad de Vaticano, por lo que pues está pintado en las paredes del palacio. Y por último tenemos las retratistas, que es el retrato de Giovanni degli Albizzi Tobernau, por Domenico Ghirlandaio.
Fue hecha en 1489, es una técnica mixta entre lo que era el temple y el óleo. em, y pues lo que podemos notar, que es un punto más natural del ser humano. Podemos notar los detalles del cabello, la mirada, el fondo, que sería el punto del paisajismo, y los detalles de la ropa. Y por último tenemos al hombre del turbante rojo por Jan van Eyck. Se supone que esto sería un autorretrato de Jan van. Es una pintura en el óleo, de óleo sobre tabla, y fue hecha en 1433. Ahora vamos a hablar sobre América en los siglos XIV al XVI. Bueno, cordial saludo para todos. Vamos a empezar hablando de lo que significa el arte en América en los siglos XIV y XVI. A diferencia del Renacimiento, este arte se caracterizaba siempre por llevar este arte cósmico o la cosmovisión. Y también no era como el mismo concepto del arte occidental, sino que era un arte como más enraizado a la cultura, a las vivencias cotidianas de las comunidades. Okay. El arte prehispánico, como dijimos, está muy alejado de ese concepto de arte occidental porque en sí ellos no tenían ese concepto o no lo conocían en sus comunidades. Entonces ellos expresaban su pasión hacia las cosas sagradas y lo político por medio de utensilios, por medio de pinturas como vemos aquí que eran como demostraciones de esa cultura, más no obras de arte para vender una idea o captar a un público o un espectador. Por ejemplo, aquí tenemos un mensaje de Núñez, que dice: el arte prehispánico se debe entender como una manifestación cultural de las sociedades indígenas, más allá de algún valor estético. Estas expresiones son testimonios que reflejan vivencias. Con esto, él nos quería decir que el indígena que expresaba arte prehispánico no quería captar la atención de nadie, sino plasmar en estas obras sus experiencias. Ok, las características del arte prehispánico. Primero, relación directa con el territorio y los ciclos naturales. Eh, Como hablamos antes, las obras que ellos creaban eran cotidianidades. Entonces, siempre le daban uso a las obras que creaban. Por ejemplo, la relación directa con el territorio y los ciclos naturales, podemos ver obras que ellos creaban que estén relacionados con los ciclos lunares, con los ciclos para las cosechas y para la recolección de alimentos. En segundo, tenemos conexión entre arte, espiritualidad y vida cotidiana. El arte siempre está ligado a la espiritualidad cuando hablamos de arte prehispánico. Creo que es el tema o el protagonista o sea, que revela ese arte que ellos querían mostrar. Conexión entre arte y estructuras de poder. Este también es muy importante ya que ellos tenían como una élite. Entonces separaban siempre, no existía un intermedio o matices, sino que existía una élite y una comunidad o un pueblo. Entonces siempre querían demostrar eso, que las mejores obras, entre comillas, se entregara a la élite y que sea el pueblo el que las cree para ellos, para la adoración. Primero vamos a dar un ejemplo que son los muiscas y el arte precolombino. ¿Quiénes fueron los muiscas? Los muiscas es un pueblo indígena andino que o sea, para el Centroamérica y Sudamérica, eran la comunidad más avanzada o desarrollada de Sudamérica, ya que estos tenían una estructura de poder muy clara, tenían un sistema económico que era el trueque. Ellos adoraban siempre a los Andes. Para ellos, las montañas que los rodeaban lo veían como sagrado. Y también su mayor adoración era el sol. Y el arte precolombino. Dentro del arte precolombino tenemos los taironas, muiscas y quimbayas. Este arte precolombino, creado por esas tres comunidades, siempre tenía un protagonista que era la orfebrería, que es el arte a base de oro. También la cerámica y los textiles. Ahora vamos a ver ejemplos de arte precolombino. Por ejemplo, tenemos por aquí la balsa muisca,
que es orfebrería, que data de fechas del 600 al 1000 después de Cristo. Este se encuentra en el Museo de Oro en Bogotá. Esta balsa era parte de una ceremonia de ofrenda a los infiernos, porque ellos viajaban en esa barca a entregar oro que lanzaban a una laguna. De aquí nace la leyenda del Dorado, que es una leyenda que dice que bien al fondo del agua de una laguna se encuentra millones de toneladas de oro que estos indígenas ofrecían al dios, a los dioses del infierno para que no les pasara nada mal. Entonces era como una especie de soborno que ellos eh, le daban a este dios para que les fuera bien a su comunidad. La balsa, el más grande es un cacique, es el cacique. Lo que lo acompañan, las figuras más pequeñas, era cuerpo sacerdotal y militar. Por este lado tenemos la máscara funeraria Muisca, que es cerámica al rollo. Esta se encuentra en Aburrá, en Medellín. Esta máscara tiene la forma circular, ya que cuando alguien moría, eso solo era para gente importante, de la comunidad que importaba, ya sea militares, sacerdotes o caciques. El pueblo no, o sea, no hacían eso. Bueno, ahora vamos a hablar de una de las comunidades más representativas y obras, que son los incas. Por este lado tenemos el tocapu, que es un tejido con pigmentos naturales. Este se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York y vemos que tiene siempre unas figuras complejas en su lienzo, digamos. Y también sus colores, no creo que ellos en su consciente hayan dicho que esos colores signifiquen algo, pero para el arte digamos que significa que el rojo es guerra, el negro es poder, el blanco pureza y el amarillo fertilidad. De este lado tenemos un quero que es tallado en madera y se encuentra en América, en el Museo de América en Madrid. Este quero también tiene esas figuras geométricas que es el mismo comunicación no alfabética. Y este no era un quero que se usaba para lo cotidiano, se usaba siempre para sellar alianzas. Entonces ahí bebían dos líderes de comunidades, bebían, o sea, al pasar el quero, se hacía, formaba una alianza, y era como firmar un contrato de comunidades, que es un fresco sobre estuco del siglo XVI. Está en la zona arqueológica de Tulum, en México. Este es muy interesante ya que ellos aquí se usaron de manera, no sé si lo pensaron así, pero ellos sí lo quisieron usar así, ya que tiene un fondo azul, el cual para ellos significa divinidad, cielo, sagrado. Entonces ellos querían representar eso. Por ese lado tenemos un insignario en forma de tamalero o cocinero, modelado manual, eso es barro cocido. Este incinerario. Bueno, ahora vamos a hablar de las obras representativas de los aztecas. Aquí tenemos al dios Mictlán, es piedra tallada. Este dios se decía que era un guía para los muertos que, que iban a ir al cielo o a cumplir su ciclo para renacer en ya sea en un nuevo miembro de la comunidad, en algún elemento atmosférico, ya sea la lluvia o sol, o las montañas o una planta. La vasija también es del dios Mictlán. Bueno, ahora en este momento vamos a hacer una comparativa entre ambas, o sea, entre ambas épocas, ¿no? Vamos a empezar con la prehispánica. Ok, aquí tenemos un tumi ceremonial de los Lambayeque. Esto es orfebrería, data de los años 900 al 1100. Se encuentra en el Museo Nacional de Sicán, Perú. Este tumi tiene la forma del señor Sicán, que tiene en su cabeza un símbolo solar. Este tumi tiene, sus ojos son de esmeralda, que significan visión eterna, y abajo una hoja semicircular que era usada para cuando los líderes importantes, caciques, sacerdotes, entonces ellos al morir clavaban este cuchillo y le abrían el pecho al cacique, al sacerdote o al militar para que su alma fuera libre. Cada gente importante tenía en su tumi su rostro, entonces podemos ver que este es el rostro del cacique Sicán. Por el otro lado tenemos pues la pintura de Leonardo da Vinci, que es La Última Cena, fue hecha en 1498 en Milán, Italia.
Es una pintura técnica mixta con témpera y óleo sobre yeso, brea y masilla. Bueno, se supone que esta obra de cierta parte tiene relieve, es un renacimiento religioso, está ubicada en Santa María de Sigracie en Milán. Y pues la peculiaridad de esta pintura es el hecho de la mayor parte de los detalles, pues técnicamente podríamos decir que es una fotografía, por la cantidad de detalles que tiene, ¿no? El trabajo que tiene detrás de toda la pintura, más que todo, es como una representación más humana o más natural de lo que eran pues las divinidades. Y eso era lo que quería pues conseguir Leonardo da Vinci. En comparación a lo que es, pues, por ejemplo, el arte prehispánico, a lo que es el arte renacentista, pues podemos notar que sus figuras son totalmente diferentes, ¿no? Esto ya es más físico que, pues, que esto, ¿no? Esto es algo más visual y esto es más palpable. En las preguntas, pues vamos a empezar con las producciones artísticas hechas en Europa y América cumplen el mismo objetivo. Técnicamente no, porque las americanas o las prehispánicas en este caso se utilizaban para puntos como sean rituales funerarios, de nacimientos, el ser, bueno, era más que todo para la parte del poder. En cambio, las europeas era como más la expresión humana del ser o de los pintores o los artistas, y algunos sí trabajan para la iglesia, pero seguían siendo como esa interpretación de lo que era pues la Biblia o las divinidades. La pregunta número 2. ¿Quién podía tener acceso a ver o usar las imágenes y demás producciones artísticas en el periodo estudiado? Bueno, en el prehispánico, como ya hablamos antes, el pueblo no tenía nada de acceso al arte. O sea, ellos eran los que creaban para las élites. Entonces, los productos más refinados, las producciones más importantes, solo eran para la élite, el cual se, se se decía que eran los sacerdotes, chamanes y gobernantes. En el Renacimiento fue un poco más permisivo esto, ya que ponían las obras en iglesias, porque los podían visitar todo público, pero también había un limitante, que las obras más refinadas solo eran para banqueros o el clero. Pregunta número 3. ¿El poder siempre está vinculado a las producciones artísticas del periodo? Sí, hay una estructura de poder clara en el Renacimiento y en el prehispánico. Mucho más en el prehispánico porque decían que los caciques y chamanes tenían esa conexión directa, sagrada con los dioses, entonces el arte solo era para ellos. Solo podían ver arte del pueblo cuando eran en festividades. El Renacimiento es igual, ya que demuestran por medio del arte este poder secular y eclesiástico, que pone a la iglesia como más importante que el mismo pueblo. ¿Qué es lo que quiere decir esto del arte del Renacimiento? La pregunta número 4 tenemos, ¿las producciones artísticas hechas en Europa y América cumplen el mismo objetivo? No. Las producciones artísticas realizadas en Europa funcionaban más como la expresión humana de los artistas. Como venía diciendo, era la reinterpretación del antiguo clásico, de las divinidades como hechos hombres, de estudiar la fisiología humana y su cuerpo. Entonces, era más como un punto expresivo. Cuando eran artistas que pedían o les pedían que trabajaran para la iglesia, seguía siendo lo mismo porque era la interpretación de las divinidades, de lo que era, pues, por ejemplo, la Biblia. Y en América, al contrario, eran personas de bajos niveles que creaban, bueno, que creaban ciertas circunstancias y ciertas cosas para, casi todo era pues para el punto del poder, ¿no? Eran para los caciques o para las personas que mandaban en las tribus, o incluso pues para hacer puntos, o sea, para rituales o ciertas cosas, pero eran ya sea para los dioses o para los guías espirituales pues que tenían, pero no tenían el acceso, como decía mi compañero, pues para el punto común. Bueno, conclusión del trabajo. Comparar el arte prehispánico con el arte del Renacimiento nos lleva a esa diferencia en la utilización de diferentes elementos. Uno de ellos sería la técnica, la fusión del arte, la finalidad y sobre todo la cosmovisión. En el arte prehispánico era una temática casi que protagónica y cotidiana, mientras tanto en el Renacimiento era algo más basado en la importancia del humano, de la razón y la ciencia. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias.
Gracias.